amanecer llegó demasiado rápido. Fuimos despertados por un soldado que entró en la tienda con pasos firmes, golpeando el metal de su arma para llamar nuestra atención. «Hora de presentarse», dijo de forma directa, sin ningún rastro de amabilidad. Carla se levantó lentamente, todavía sosteniendo a Lucas, mientras el perro se estiraba a su lado, ya en alerta nuevamente. Me levanté rápidamente intentando parecer preparado, pero el cansancio acumulado aún pesaba en mi cuerpo. Miré alrededor y me di cuenta de que los otros supervivientes en la tienda también se estaban levantando, algunos con expresiones de resignación, otros con miedo evidente en los ojos. Nadie hablaba mucho. Era como si todos supieran que este día sería decisivo para nuestro futuro en la base. Fuimos llevados a un área abierta dentro de la base, donde otros supervivientes estaban reunidos. Había cerca de 20 personas allí, cada una con expresiones diferentes. Algunas parecían resignadas, otras desconfiadas, y pocas tenían una mirada de determinación. La capitana Moreira estaba en el centro del grupo, con las manos cruzadas en la espalda y una postura autoritaria que parecía dominar el ambiente. «Buenos días», dijo en un tono que no parecía ni un poco amigable. «Ustedes están aquí porque sobrevivieron, pero eso no significa que sean indispensables». Sus palabras flotaron en el aire como una amenaza velada, haciendo que todos se pusieran aún más tensos. Miré a Carla, que sostenía a Lucas con fuerza contra su pecho, como si temiera que pudiera ser arrancado de ella en cualquier momento. La capitana comenzó a caminar lentamente por el grupo mientras hablaba. «En esta base todos contribuyen. Si no pueden trabajar, no pueden quedarse. Es así de simple». Sus botas hacían un sonido rítmico en el suelo de concreto mientras nos evaluaba con ojos fríos y calculadores. «Serán asignados a tareas de acuerdo con sus habilidades», continuó. «Y hoy vamos a descubrir de qué son capaces». Hizo un gesto hacia algunos soldados que estaban posicionados alrededor del grupo. Comenzaron a acercarse con tablillas en las manos, anotando nombres y haciendo preguntas rápidas sobre experiencias anteriores y habilidades. Uno de ellos se detuvo frente a mí y preguntó qué sabía hacer. Dudé por un momento antes de mencionar mi experiencia con construcción y reparaciones, habilidades que parecían útiles en este nuevo mundo. Después del discurso de la capitana, fuimos divididos en pequeños grupos y llevados a diferentes áreas de la base. Carla fue asignada para ayudar en la cocina improvisada, donde otros supervivientes estaban preparando comidas para los soldados y civiles. Parecía aliviada por poder quedarse con Lucas por ahora. Él estaba sentado en un rincón de la cocina con el perro a su lado, observando todo a su alrededor con curiosidad silenciosa. Antes de separarnos, Carla apretó mi mano con fuerza y susurró: «Ten cuidado». Había preocupación en sus ojos, pero también una determinación que había aprendido a admirar en ella. Asentí brevemente antes de seguir al soldado que me guiaba hacia mi tarea asignada. Me llevaron al área externa de la base junto con otros 3 hombres y 2 mujeres. Nuestra tarea era reforzar las defensas del perímetro, mover sacos de arena, arreglar cercas y garantizar que ninguna brecha pudiera ser explotada por los zombies de afuera. Era un trabajo pesado y cansador, pero al menos me mantenía lo suficientemente ocupado para no pensar demasiado en la situación en la que estábamos. El sol estaba fuerte, y pronto estábamos todos sudando mientras apilábamos sacos de arena a lo largo de la cerca. Uno de los hombres del grupo, mayor y con cabellos grisáceos, se presentó como Miguel. «Eres nuevo aquí», dijo, no como una pregunta, sino como una constatación. «Llegaste ayer con la mujer y el niño, ¿verdad?» Asentí mientras continuaba trabajando, sin saber si debía confiar en él o no. Mientras trabajábamos, oí a los soldados conversando sobre algo que inmediatamente llamó mi atención. «Ese monstruo todavía está ahí fuera», dijo uno de ellos en voz baja. «¿El grandote?» «Sí, lo vimos anoche cerca del sector norte». Mi corazón se aceleró al oír esto. El zombi gigante todavía nos estaba buscando. Miré a los otros supervivientes a mi alrededor y me di cuenta de que algunos de ellos también habían oído la conversación. El miedo era palpable en el aire. Miguel me miró con una expresión que no conseguí descifrar completamente. Había preocupación allí, pero también algo más. Algo como conocimiento o tal vez sospecha. Se acercó un poco más a mí y murmuró: «Están muy interesados en ese tal gigante, más de lo que deberían estar». Antes de que pudiera preguntar qué quería decir con eso, el soldado que supervisaba nuestro trabajo gritó para que nos moviéramos más rápido. Cuando finalmente tuvimos una pausa en el trabajo, me acerqué a los soldados que estaban conversando sobre el zombi gigante. «¿Están seguros de que está cerca?», pregunté, intentando mantener mi voz firme a pesar del pánico creciente dentro de mí. Uno de los soldados me miró con desconfianza antes de responder: «Sí, lo vimos anoche. Es diferente de los otros. Más fuerte, más inteligente». Hizo una pausa antes de continuar.
Estamos monitoreando sus movimientos, pero es solo cuestión de tiempo hasta que encuentre este lugar. Otro soldado más joven y con una cicatriz que cortaba su rostro desde el ojo izquierdo hasta la barbilla, añadió: La capitana está especialmente interesada en él. Mandó equipos especiales para observarlo, pero no para eliminarlo. Extraño, ¿no? El primer soldado lanzó una mirada de advertencia al más joven, que inmediatamente cerró la boca, como si hubiera dicho algo que no debería. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. El zombi gigante no había desistido, todavía nos estaba cazando. Y ahora no era solo nuestra supervivencia lo que estaba en juego, era la seguridad de toda la base. O al menos eso era lo que yo pensaba. Las palabras del soldado más joven seguían resonando en mi mente. ¿Por qué la capitana estaría interesada en observar al monstruo en vez de eliminarlo? No tenía sentido, a menos que hubiera algo más ocurriendo aquí. Miguel había insinuado algo similar, y ahora comenzaba a preguntarme qué estaba realmente sucediendo en esta base militar aparentemente segura. Volví a la cocina improvisada tan pronto como mi tarea fue concluida y encontré a Carla sentada al lado de Lucas mientras él jugaba con el perro en el suelo. Ella me miró inmediatamente y percibió por mi expresión que algo estaba mal. ¿Qué pasó?, preguntó en voz baja mientras se levantaba y se acercaba a mí. Miré a Lucas por un momento antes de responder. Él todavía está ahí fuera, el gigante. Carla se puso pálida al oír esto y sostuvo mi mano con fuerza. ¿Y ahora?, preguntó, su voz llena de miedo e incertidumbre. Dudé antes de continuar, no queriendo asustarla aún más, pero sabiendo que ella necesitaba saber la verdad. Hay algo extraño ocurriendo aquí, susurré. Los soldados dijeron que la capitana está interesada en el gigante, que mandó equipos para observarlo, pero no para matarlo. Cuando cayó la noche, los supervivientes fueron conducidos a sus tiendas asignadas. Carla, Lucas y yo compartíamos una pequeña tienda con otras 2 familias. El espacio era reducido, pero al menos estábamos juntos. El perro se acostó junto a Lucas, como siempre hacía, protector y alerta incluso durante el descanso. Mientras los otros intentaban dormir, Carla se acercó a mí y susurró: «Tenemos que hablar con alguien que sepa más sobre este lugar». Asentí lentamente, sabiendo que ella tenía razón. Necesitábamos más información si queríamos sobrevivir aquí. «Mañana buscaré a alguien», respondí en voz baja. Pero antes de que pudiéramos continuar hablando, la lona de nuestra tienda se movió ligeramente y un hombre mayor asomó la cabeza. Era Miguel, el hombre que había trabajado conmigo durante el día. «Ustedes son los nuevos, ¿no?», preguntó en un susurro casi inaudible. «Los que escaparon del gigante». Miguel nos hizo señas para que lo siguiéramos afuera, lejos de oídos curiosos. Con cierta desconfianza, dejamos a Lucas durmiendo bajo la vigilancia del perro y seguimos a Miguel hasta un rincón oscuro entre 2 edificios. «Escuchen», dijo con urgencia. «Este lugar no es lo que parece. Están experimentando con los zombies, intentando entender por qué están evolucionando». Sus palabras nos golpearon como un rayo. «¿Experimentando?», preguntó Carla, su voz temblando ligeramente. Miguel asintió con gravedad. «La capitana Moreira dirige un equipo de científicos en el sector este de la base. Nadie tiene permiso para entrar allí, pero algunos de nosotros hemos visto cosas que no deberíamos haber visto». Hizo una pausa mirando nerviosamente alrededor antes de continuar. «Tienen zombies capturados, los estudian, hacen pruebas y creo que están intentando controlarlos de alguna manera». Mi mente giraba intentando procesar esta información. Si era verdad, significaba que estábamos en un peligro mucho mayor del que imaginábamos. «¿Por qué nos estás diciendo esto?», pregunté, intentando entender las motivaciones de Miguel. Él me miró directamente a los ojos antes de responder. «Porque ustedes vieron al gigante. Ustedes saben lo que puede hacer. Y la capitana está muy interesada en él. Demasiado interesada». Carla apretó mi mano con fuerza. «¿Crees que quieren atraerlo hacia aquí?», preguntó, su voz apenas un susurro. Miguel asintió lentamente. «No sería la primera vez que usan supervivientes como cebo», dijo con amargura. «Necesitan especímenes fuertes para sus experimentos. Y por lo que he oído, ese gigante es el más fuerte que han visto hasta ahora». «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», le pregunté a Miguel, intentando evaluar la confiabilidad de sus informaciones. «Casi 3 meses», respondió. Al principio parecía un milagro, un lugar seguro en medio del caos, pero pronto comencé a notar cosas extrañas, personas desapareciendo, áreas restringidas,
conversaciones que paraban abruptamente cuando los supervivientes se acercaban. Miró alrededor nerviosamente antes de continuar. Hace 2 semanas estaba ayudando a cargar suministros cerca del sector este cuando vi algo que no debería. Una puerta abierta, y dentro, científicos con trajes de protección examinando a un zombi amarrado a una mesa. No era un zombi común, era más grande, más desarrollado, y parecía estar consciente de lo que le estaban haciendo. El horror en su voz era palpable, y sentí un escalofrío recorrer mi espina mientras imaginaba la escena. Carla parecía estar luchando para mantener la compostura. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó, su voz temblorosa pero determinada. No podemos simplemente salir de aquí, no con el gigante ahí fuera. Miguel asintió lentamente. Hay otros como yo, dijo en voz baja. Supervivientes que descubrieron la verdad y quieren salir. Estamos planeando una fuga, pero necesitamos ser extremadamente cuidadosos. La capitana tiene ojos y oídos en todas partes. Hizo una pausa antes de continuar. Mañana por la noche, después del toque de queda, encuéntreme detrás del almacén principal. Habrá otros allí, personas en quienes confío. Discutiremos el plan entonces. Antes de que pudiéramos hacer más preguntas, Miguel se alejó rápidamente, desapareciendo en las sombras como si nunca hubiera estado allí. Volvimos a nuestra tienda en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Lucas todavía dormía profundamente, con el perro vigilante a su lado. Carla se sentó junto a ellos, acariciando suavemente el cabello de Lucas mientras lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. No podemos quedarnos aquí, dijo finalmente, su voz casi inaudible. Si lo que Miguel dice es verdad, no consiguió terminar la frase, pero no necesitaba hacerlo. Yo sabía exactamente lo que estaba pensando. Si la capitana estaba realmente interesada en el zombi gigante y si estaba usando supervivientes como cebo, ¿cuánto tiempo tendríamos antes de que decidiera usar a Lucas o a cualquiera de nosotros como parte de sus experimentos? Sé que no podemos quedarnos, respondí sentándome a su lado, pero tampoco podemos volver allá afuera, no con el gigante todavía buscándonos. Estábamos atrapados entre 2 peligros mortales, los experimentos siniestros dentro de la base y la amenaza implacable fuera de ella. Necesitamos un plan, continuó Carla, secando las lágrimas con determinación renovada. Necesitamos encontrar una forma de salir de aquí, pero no podemos hacerlo solos. Pensé en Miguel y en los otros supervivientes que llevaban más tiempo aquí. Tal vez algunos de ellos también querían escapar. Tal vez podríamos formar una alianza. Mañana hablaré con Miguel nuevamente, dije en voz baja. Veremos si hay otros que piensan como nosotros. Carla asintió lentamente mientras miraba a Lucas dormido. No importa lo que pase, susurró. Tenemos que mantenerlo seguro. Pasamos el resto de la noche en un estado de vigilia inquieta. Cada ruido fuera de la tienda nos ponía en alerta. El perro parecía sentir nuestra ansiedad y permanecía despierto también, sus ojos atentos fijos en la entrada de la tienda como si esperara que alguien entrara en cualquier momento. Pensé en Ana y en su sacrificio para darnos una oportunidad de sobrevivir. Pensé en Clara, que también había arriesgado su vida para ayudarnos. Y ahora estábamos aquí, en un lugar que debería ser seguro, solo para descubrir que el peligro estaba en todas partes. ¿Crees que podemos confiar en Miguel?, preguntó Carla después de un largo silencio. Era una pregunta válida. En este mundo, confiar en las personas equivocadas podía ser fatal. No lo sé, respondí honestamente, pero sus informaciones parecen consistentes con lo que oímos de los soldados hoy. Y él parece genuinamente asustado. No creo que esté mintiendo sobre los experimentos. Cuando el amanecer finalmente comenzó a iluminar el interior de la tienda, tomamos nuestra decisión. Iríamos al encuentro con Miguel y los otros supervivientes. Escucharíamos su plan de fuga y, si parecía viable, nos uniríamos a ellos. Era arriesgado, pero quedarse en la base parecía cada vez más peligroso. Tenemos que ser extremadamente cuidadosos hoy, le dije a Carla, mientras nos preparábamos para enfrentar otro día de trabajo forzado. No podemos levantar sospechas. Actúa normalmente, haz lo que te manden y no hables sobre lo que descubrimos con nadie. Ella asintió, su expresión determinada a pesar del miedo evidente en sus ojos. Y mantén un ojo en Lucas todo el tiempo, añadí. No lo dejes solo ni por un segundo. El hecho de que la capitana estuviera interesada específicamente en el gigante que nos perseguía me dejaba extremadamente preocupado. ¿Qué haría si supiera lo conectados que estábamos con él? El día transcurrió con una tensión palpable. Fui asignado nuevamente para trabajar en las defensas externas, pero esta vez en un área diferente, más cercana al sector este, donde Miguel había mencionado que los experimentos estaban ocurriendo.
Mientras apilaba sacos de arena y reforzaba cercas, observé discretamente el edificio que parecía ser el centro de las operaciones científicas. Era una estructura de concreto sin ventanas, con una única entrada fuertemente custodiada por soldados armados. Ocasionalmente, personas con batas blancas entraban y salían, siempre escoltadas por guardias. Una vez, vi algo que me hizo congelar momentáneamente. 2 soldados arrastrando lo que parecía ser un cuerpo cubierto por una lona hacia dentro del edificio. No conseguí ver si era un zombi o un humano, pero el modo furtivo en que lo transportaban sugería que no querían que nadie lo viera. Durante el almuerzo conseguí encontrarme brevemente con Carla en el área común. Lucas estaba con ella, sentado quieto a su lado mientras comía la ración diaria, una sopa rala y un pedazo de pan duro. El perro estaba acostado a sus pies, como siempre, pero sus ojos estaban alertas, observando cada movimiento a nuestro alrededor. ¿Cómo está siendo tu día?, pregunté casualmente, intentando no parecer sospechoso para quien pudiera estar escuchando. Carla entendió el juego y respondió en el mismo tono. Tranquilo. La cocina es un trabajo duro, pero al menos estamos seguros aquí. Sus ojos, sin embargo, contaban una historia diferente. Cuando tuvo la certeza de que nadie estaba prestando atención, susurró rápidamente. La capitana vino a la cocina hoy. Se quedó observando a Lucas por mucho tiempo. Hizo preguntas sobre él, sobre cómo sobrevivió allá afuera por tanto tiempo. Un escalofrío recorrió mi espina al oír esto. ¿Por qué la capitana estaría interesada específicamente en Lucas? Él era solo un niño, a menos que hubiera algo más. Estate atenta, murmuré mientras me levantaba para volver al trabajo. No lo dejes solo ni por un segundo. Carla asintió discretamente y pude ver el miedo en sus ojos, el mismo miedo que yo sentía creciendo dentro de mí. Mientras me alejaba, noté algo que no había visto antes. Cámaras de vigilancia posicionadas estratégicamente por toda el área común. Eran pequeñas y discretas, pero estaban definitivamente allí, observando cada movimiento de los supervivientes. Esta base no era solo un refugio, era una prisión disfrazada de santuario. Por la tarde, mientras trabajaba cerca de la cerca norte, vi algo que llamó mi atención inmediatamente. Un grupo de soldados regresando de una misión externa. Parecían agitados y hablaban en voz baja entre ellos. Uno de ellos, el que parecía ser el líder, sostenía lo que parecía ser una muestra, un frasco con algo oscuro dentro. Se dirigieron directamente hacia el edificio del sector este, sin parar para reportarse en ningún otro lugar primero. Intenté acercarme discretamente para oír lo que decían, fingiendo trabajar en una sección de la cerca próxima a ellos. Más fuerte de lo que pensábamos, decía uno de los soldados. Casi perdemos a Martínez intentando conseguir la muestra. Otro respondió, la capitana estará satisfecha. Este es exactamente el tipo de espécimen que está buscando. Continué trabajando intentando no demostrar que había escuchado algo, pero mi mente estaba acelerada. ¿Estaban hablando del zombi gigante? ¿Habían conseguido una muestra de él? ¿Y qué significaba el tipo de espécimen que ella está buscando? Las preguntas se acumulaban, pero las respuestas parecían cada vez más distantes y perturbadoras. Uno de los soldados que supervisaba nuestro trabajo notó que yo estaba distraído y gritó para que me concentrara. Volví rápidamente a la tarea, pero no podía parar de pensar en lo que había oído. Si la capitana estaba realmente colectando muestras del gigante, ¿qué planeaba hacer con ellas? Y más importante, ¿qué ocurriría cuando decidiera que necesitaba el espécimen completo? Cuando el trabajo finalmente terminó al anochecer, fui inmediatamente a buscar a Carla y Lucas. Los encontré en el área común, donde todos los supervivientes se reunían para la comida nocturna. Lucas parecía cansado, sus ojos semicerrados mientras comía mecánicamente. El perro estaba a su lado como siempre, pero había algo diferente en su comportamiento. Parecía más tenso, más vigilante. Está así desde la tarde, susurró Carla cuando me senté al lado de ellos, como si sintiera que algo está mal. Miré alrededor discretamente y noté que había más soldados de lo normal en el área común, y parecían estar observando a los supervivientes con más atención de lo habitual. Creo que algo está ocurriendo, murmuré a Carla. Vi soldados volviendo de una misión hoy. Habían recolectado algún tipo de muestra. Creo que puede ser del gigante. Después de la comida fuimos conducidos de vuelta a nuestras tiendas para el toque de queda. La tensión en el aire era casi palpable y noté que otros supervivientes también parecían inquietos. Miradas furtivas, conversaciones susurradas que cesaban cuando los soldados se acercaban. Algo estaba definitivamente ocurriendo y no éramos los únicos en percibirlo. Dentro de nuestra tienda, Carla preparó a Lucas para dormir mientras yo verificaba discretamente nuestras pocas posesiones.
Si necesitábamos salir apresuradamente después de la reunión con Miguel, tendríamos que estar listos. Separé lo esencial. El cuchillo que había conseguido esconder, una cantimplora de agua, algunas barras de proteína que había guardado de las raciones. No era mucho, pero tendría que ser suficiente. ¿Y si es una trampa?, susurró Carla cuando Lucas finalmente se durmió. ¿Y si Miguel está trabajando para la capitana? Era una preocupación válida. En este nuevo mundo, la confianza era un lujo que raramente podíamos permitirnos. No creo que lo sea, respondí después de un momento de reflexión. Parecía genuinamente asustado cuando habló sobre los experimentos. Y además lo que vimos hoy confirma lo que él dijo. Hice una pausa antes de continuar. Pero aún así necesitamos ser cautelosos. Iré al encuentro solo primero. Si parece seguro, volveré a buscarlos. Carla sacudió la cabeza vehementemente. No vamos a separarnos, dijo con firmeza. O vamos todos o no va nadie. Había una determinación en sus ojos que no dejaba espacio para discusión. Mientras esperábamos que todos en la tienda se durmieran, continué pensando en lo que había visto y oído durante el día. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, formando una imagen perturbadora. La capitana no estaba solo estudiando a los zombies, estaba buscando específicamente a aquellos que mostraban señales de evolución como el gigante. Y por alguna razón también estaba interesada en Lucas. ¿Sería porque él había sobrevivido a un encuentro con el gigante? ¿O había algo más, algo que no estábamos viendo? El perro, que estaba acostado al lado de Lucas, levantó la cabeza súbitamente y miró hacia la entrada de la tienda. Sus músculos estaban tensos, como si estuviera listo para atacar. «Hay alguien afuera», susurré a Carla, que inmediatamente se movió más cerca de Lucas. La lona de la tienda se movió levemente y por un momento mi corazón se detuvo. Agarré el cuchillo escondido y me preparé para lo peor. Pero entonces la voz de Miguel llegó en un susurro casi inaudible. «Soy yo. Necesitamos irnos ahora». Miré a Carla, que asintió rápidamente. Ella despertó a Lucas con gentileza, cubriendo su boca para evitar cualquier sonido de sorpresa. El niño abrió los ojos, confundido al principio, pero pronto entendió que necesitaba quedarse quieto. El perro ya estaba de pie, alerta pero silencioso, como si comprendiera la gravedad de la situación. «¿Qué pasó?», pregunté a Miguel cuando nos acercamos a la entrada de la tienda. «¿Por qué el cambio de planes?» «La capitana convocó una reunión de emergencia con los científicos», respondió él en voz baja y urgente. «Algo sobre un avance significativo en los experimentos. Y oí tu nombre ser mencionado, junto con el del niño». Un escalofrío recorrió mi espina al oír esto. «¿Mi nombre? ¿Cómo saben?» Miguel sacudió la cabeza. «No lo sé, pero no es bueno. Necesitamos salir ahora mientras la mayoría de los soldados está ocupada con la reunión». Miró a Lucas y luego al perro. «¿Pueden mantenerlos quietos?» Carla asintió sosteniendo a Lucas con firmeza. «Él entiende», dijo simplemente. «Y el perro también». Salimos de la tienda con extremo cuidado, moviéndonos en las sombras entre las filas de refugios improvisados. Miguel nos guió por un camino tortuoso, evitando las áreas más iluminadas y las patrullas ocasionales de soldados. «Hay otros esperándonos cerca de la cerca oeste», susurró mientras nos movíamos. «Tenemos un plan para desactivar temporalmente los sensores en esa sección». Continuamos avanzando en silencio, cada paso calculado para hacer el mínimo ruido posible. El perro caminaba a nuestro lado sorprendentemente silencioso y atento. De repente se detuvo y comenzó a gruñir bajito, mirando fijamente hacia un punto delante de nosotros. Miguel se congeló inmediatamente, haciendo señas para que todos nos quedáramos inmóviles. «Hay alguien allí», susurró, casi sin mover los labios. Quedamos paralizados en las sombras, apenas osando respirar, mientras una figura se movía lentamente por el camino frente a nosotros. Era una mujer usando bata blanca, una de las científicas. Parecía distraída, mirando una tablilla en sus manos mientras caminaba. Por un momento pensé que pasaría sin notarnos, pero entonces el perro gruñó nuevamente, un sonido bajo pero inconfundible en el silencio de la noche. La científica se detuvo abruptamente y miró en nuestra dirección. «¿Quién está ahí?», llamó, su voz traicionando nerviosismo. Miguel me miró con pánico en los ojos. No teníamos cómo escapar sin ser vistos. Para nuestra sorpresa fue Carla quien actuó primero. Dio un paso adelante, saliendo parcialmente de las sombras, todavía sosteniendo a Lucas en brazos. «Disculpe», dijo en voz baja. «El niño no se sentía bien. Estábamos buscando la enfermería». La científica entrecerró los ojos, claramente desconfiada. «La enfermería está en el otro lado de la base», respondió.
y el toque de queda comenzó hace una hora. Dio un paso hacia nosotros y pude ver que estaba a punto de llamar a los guardias. En ese momento tomé una decisión rápida. Avancé desde las sombras y agarré a la científica, cubriendo su boca con mi mano, mientras presionaba el cuchillo contra su cuello. «No haga ruido», susurré en su oído. «No queremos lastimarla, pero lo haremos si es necesario». Sentí su cuerpo tensarse, pero dejó de luchar. Miguel parecía horrorizado con mi acción, pero rápidamente recuperó la compostura. «Átala y amordázala», dijo, sacando un trozo de cuerda de su bolsillo. «No podemos dejar que dé la alarma». Carla miraba la escena con una mezcla de miedo y determinación, sosteniendo a Lucas con fuerza contra sí. El niño estaba aterradoramente quieto, sus ojos muy abiertos observando todo. El perro permanecía a su lado, gruñendo bajo a la científica como si entendiera que era una amenaza. Mientras atábamos a la mujer y la escondíamos detrás de unas cajas, no pude evitar pensar que acabábamos de cruzar una línea. Ya no había vuelta atrás. «Necesitamos apresurarnos», dijo Miguel tan pronto como terminamos de esconder a la científica. «Será encontrada eventualmente, y cuando eso ocurra, toda la base estará tras nosotros». Continuamos nuestro camino, moviéndonos más rápidamente ahora, la urgencia superando la necesidad de cautela. Cuando finalmente llegamos a la cerca oeste, vimos un pequeño grupo de personas esperando en las sombras, 3 hombres y 2 mujeres, todos con expresiones tensas y determinadas. Una de las mujeres, mayor y con cabellos grisáceos, dio un paso adelante cuando nos vio. «Miguel», dijo en voz baja, «pensé que no vendrían». Sus ojos se fijaron en Lucas y en el perro antes de volver a mí. «Así que estos son los que escaparon del gigante». «Elena», respondió Miguel rápidamente. «Tuvimos un contratiempo. Una científica nos vio. Tuvimos que neutralizarla». La mujer mayor, Elena, frunció el ceño al oír esto. «Eso complica las cosas», dijo. «Necesitamos salir ahora, antes de que sea encontrada». Se volvió hacia uno de los hombres, un sujeto alto y delgado con una cicatriz en el rostro. «Raúl, ¿los sensores?» El hombre asintió. «Desactivados por 5 minutos. Tenemos que ser rápidos». Señaló una sección de la cerca que parecía haber sido cortada recientemente, creando una abertura pequeña pero suficiente para pasar uno por uno. Elena fue la primera en pasar por la abertura, seguida por los otros del grupo. Miguel hizo señas para que Carla y Lucas fueran a continuación. El perro pasó fácilmente, pero cuando llegó el turno de Lucas, él vaciló, mirando hacia atrás como si hubiera olvidado algo. «Vamos, Lucas», susurró Carla con urgencia. «Necesitamos irnos ahora». Pero el niño sacudió la cabeza señalando hacia el centro de la base. «Ana», dijo súbitamente rompiendo su largo silencio. «Ana está aquí». Todos nos congelamos al oír esto. ¿Ana? ¿Cómo sería posible? Ella se había quedado atrás, enfrentando al zombi gigante para darnos tiempo de escapar. No había forma de que hubiera sobrevivido. ¿O sí? Antes de que pudiéramos procesar lo que Lucas estaba diciendo, oímos un sonido que hizo que mi sangre se helara. Sirenas comenzando a sonar por toda la base. La científica había sido encontrada. Nuestra huida acababa de convertirse en una carrera desesperada por la supervivencia. «No tenemos tiempo para esto ahora», dijo Miguel con urgencia, empujándome hacia la abertura en la cerca. «Necesitamos salir antes de que bloqueen toda la base». Miré a Lucas, que todavía señalaba insistentemente hacia el centro de la base, sus ojos llenos de certeza. «Ana está aquí», repitió más firmemente esta vez. El perro a su lado parecía agitado, mirando en la misma dirección que Lucas indicaba. Por un momento quedé paralizado por la indecisión. ¿Sería posible que Ana hubiera sobrevivido? Y si ella estaba realmente aquí, ¿cómo podríamos dejarla atrás? Carla agarró mi brazo con fuerza. «No podemos volver», dijo, su voz temblorosa pero determinada. «Si volvemos todos seremos capturados». Tenía razón, por supuesto. Las sirenas sonaban cada vez más fuerte y luces comenzaban a encenderse por toda la base. Soldados gritaban órdenes y el sonido de botas corriendo resonaba en la noche. «Vamos, Lucas», dijo Carla, tomando al niño en brazos a la fuerza mientras él seguía mirando hacia atrás. «Tenemos que irnos ahora». Pasé por la abertura en la cerca, ayudando a Carla y Lucas a atravesar a continuación. Miguel fue el último, cerrando la abertura lo mejor que pudo detrás de nosotros para disfrazar nuestra ruta de escape. «Por aquí», susurró Elena, guiando al grupo lejos de la base. Corrimos por la oscuridad, tropezando con piedras y arbustos, mientras las sirenas seguían sonando detrás de nosotros. El perro corría adelante, como si estuviera guiándonos, deteniéndose ocasionalmente para asegurarse de que lo seguíamos. Lucas había dejado de protestar,
pero sus ojos seguían fijos en la base que dejábamos atrás, una expresión de tristeza y confusión en su rostro. «Ana», murmuró una vez más, tan bajo que casi no lo oí. Un escalofrío recorrió mi espina. ¿Y si él tenía razón? ¿Y si de alguna manera Ana había sobrevivido y estaba en esa base? ¿Qué le estarían haciendo? Corrimos por casi una hora antes de que Elena finalmente señalara que disminuyéramos el ritmo. Estábamos en un área densamente arbolada, lo suficientemente lejos de la base para que las sirenas fueran apenas un eco distante. «Necesitamos descansar un poco», dijo ella, respirando con dificultad. «Pero no por mucho tiempo. Vendrán tras nosotros tan pronto como se den cuenta hacia dónde fuimos». Los otros miembros del grupo parecían exhaustos, pero nadie se quejó. Todos sabían lo que estaba en juego. Carla colocó a Lucas en el suelo y él inmediatamente se sentó, abrazando al perro que se acostó a su lado. «¿Cómo sabías sobre los experimentos?», le pregunté a Elena cuando finalmente recuperé el aliento. Ella me miró con ojos cansados pero perspicaces. «Era científica antes de que todo esto comenzara», respondió. «Cuando llegué a la base, la capitana me reclutó para trabajar en el laboratorio. Al principio pensé que realmente estábamos tratando de entender a los zombies para encontrar una cura o una vacuna, pero pronto quedó claro que sus objetivos eran diferentes». Hizo una pausa como si estuviera eligiendo las palabras con cuidado. «Ella no quiere curar la infección, quiere controlarla, usarla, crear soldados que no mueran, que no sientan dolor, que sigan órdenes sin cuestionar». Un silencio pesado cayó sobre el grupo mientras procesábamos esta información. «¿Y el gigante?», pregunté finalmente. «¿Por qué es tan importante para ella?». Elena intercambió una mirada con Miguel antes de responder. «El gigante, como ustedes lo llaman, es una anomalía. La mayoría de los zombies evolucionan lentamente, si es que evolucionan, pero algunos parecen desarrollar características específicas mucho más rápidamente. Mayor fuerza, mayor velocidad y lo más perturbador de todo, señales de conciencia residual». Hizo otra pausa. «La capitana cree que si puede entender lo que hace a estos zombies diferentes, podrá replicar y controlar el proceso. Y por lo que hemos oído, el gigante que los perseguía es el espécimen más avanzado que han encontrado. ¿Pero por qué nos persigue tan obstinadamente?», pregunté, la pregunta que me atormentaba desde que encontramos a esa criatura por primera vez. «¿Por qué no se rinde como lo harían otros zombies?». Elena me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. Había preocupación allí, pero también algo más. Algo como reconocimiento. «Los zombies más evolucionados parecen desarrollar fijaciones», dijo lentamente. «Eligen objetivos específicos y los persiguen implacablemente. No sabemos exactamente por qué. Puede ser algo relacionado con un encuentro anterior, un olor particular o...». Dudó antes de continuar. «O una conexión que existía antes de la transformación». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. «¿Estás diciendo que el gigante podría ser alguien que conocíamos? ¿De antes?». La idea era tan perturbadora que apenas podía articular las palabras. Elena se encogió de hombros, pero sus ojos estaban fijos en Lucas ahora. «Es posible. Los científicos de la base tienen una teoría de que algunos recuerdos, algunas conexiones emocionales, sobreviven al proceso de transformación, especialmente en casos de lazos fuertes, familia, amigos cercanos». Carla, que estaba escuchando nuestra conversación, se acercó a Lucas instintivamente, como si quisiera protegerlo de esa posibilidad terrible. «¿Y qué quería la capitana con Lucas?», preguntó Carla, su voz temblorosa. Elena suspiró profundamente antes de responder. «Los niños son valiosos para los experimentos», dijo con evidente incomodidad. «Sus sistemas inmunológicos responden diferentemente a la infección. Algunos parecen tener una resistencia natural. Y si el gigante tiene algún tipo de fijación específica con ustedes, especialmente con el niño». No necesitó terminar la frase. Todos entendimos la implicación horrible. Lucas podría ser la clave para entender el comportamiento del gigante, y la capitana no dudaría en usarlo para sus experimentos. El perro, como si sintiera la tensión creciente, se acercó más a Lucas, colocándose protectoramente entre él y el resto del grupo. «Necesitamos seguir moviéndonos», dijo Raúl después de verificar su reloj improvisado. «Ya descansamos lo suficiente y probablemente ya organizaron equipos de búsqueda». Elena asintió y comenzó a distribuir instrucciones para el grupo. «Manténganse juntos y en silencio. Hay un asentamiento a unos 2 días de caminata de aquí, un lugar real, no controlado por militares. Si logramos llegar allí, estaremos seguros.
al menos por ahora. Miró hacia mí y Carla. ¿Tienen alguna habilidad específica? ¿Algo que pueda ser útil para el grupo durante el viaje? Sé construir y reparar cosas, respondí rápidamente. Y Carla tiene conocimientos médicos básicos. Elena asintió pareciendo satisfecha con la respuesta. Bien, necesitaremos todas las habilidades posibles para sobrevivir allá afuera. Hizo una pausa mirando a Lucas y al perro. ¿Y el niño? ¿Siempre ha sido tan callado? Carla abrazó a Lucas protectoramente. Habla cuando tiene algo importante que decir, respondió con firmeza. ¿Y el perro? Nos ha mantenido vivos más veces de las que puedo contar. Siente el peligro antes que cualquiera de nosotros. Elena estudió al perro con interés renovado. Los animales son fascinantes, dijo casi para sí misma. Parecen tener una percepción de la infección que nosotros, los humanos, no tenemos. Algunos científicos en la base teorizaban que ciertos animales podrían incluso ser inmunes. Se agachó para mirar al perro más de cerca, pero él retrocedió, manteniéndose firmemente al lado de Lucas. Interesante, murmuró. Es extremadamente protector con el niño. Antes de que pudiera decir algo más, Raúl interrumpió. Tenemos que irnos, ahora. Señaló hacia el cielo donde las primeras señales del amanecer comenzaban a aparecer. De día seremos blancos fáciles. Comenzamos a movernos nuevamente, ahora a un ritmo más constante pero todavía urgente. Elena lideraba el grupo, seguida por Raúl y los otros supervivientes. Carla y yo quedamos en el medio, con Lucas entre nosotros y el perro siempre cerca. Miguel cerraba la retaguardia, constantemente mirando hacia atrás para asegurarse de que no estábamos siendo seguidos. El bosque a nuestro alrededor era denso y oscuro, con árboles altos que bloqueaban gran parte de la luz creciente del amanecer. El silencio era opresivo, quebrado apenas por el sonido ocasional de ramas rompiéndose bajo nuestros pies y respiraciones jadeantes. ¿Crees que es verdad?, susurró Carla mientras caminábamos. ¿Sobre el gigante? ¿Que podría ser alguien que conocíamos? La pregunta flotaba en el aire como un fantasma, acechando cada paso que dábamos. No lo sé, respondí honestamente. Parece imposible, pero... Dejé la frase inacabada, incapaz de articular el pensamiento terrible que comenzaba a formarse en mi mente. Si el gigante realmente tenía algún tipo de conexión con nosotros de antes, ¿quién podría ser? ¿Quién en nuestro pasado sería tan determinado a encontrarnos incluso después de la transformación? ¿Y por qué Lucas había mencionado a Ana cuando estábamos huyendo de la base? Mientras estas preguntas giraban en mi mente, el perro de repente se detuvo y comenzó a gruñir bajito, mirando fijamente hacia un punto entre los árboles frente a nosotros. Todo el grupo se congeló instantáneamente. ¿Qué pasa?, susurró Elena, su mano ya alcanzando un cuchillo escondido en su cinturón. No necesité responder. El sonido de ramas rompiéndose y hojas siendo pisadas vino de la dirección que el perro estaba mirando. Alguien o algo se estaba acercando. «Escóndanse», ordenó Elena rápidamente. «Ahora». Todos nos dispersamos, buscando cobertura detrás de árboles y arbustos. Tiré de Carla y Lucas detrás de un árbol caído, mientras el perro se agachaba a nuestro lado, todavía gruñendo bajo. El sonido de pasos se acercaba cada vez más. No eran los pasos arrastrados típicos de los zombis comunes, ni los pasos pesados y determinados del gigante. Eran pasos humanos, rápidos, ligeros y cautelosos. Intercambié una mirada con Carla, que sostenía a Lucas con fuerza contra sí. El perro había dejado de gruñir, pero sus músculos estaban tensos, listos para atacar si fuera necesario. A través de las hojas pude ver una figura moviéndose entre los árboles, una silueta humana, aparentemente sola. «Sé que están ahí», dijo una voz femenina, sorprendentemente calmada. «No voy a hacerles daño, estoy huyendo como ustedes». Había algo familiar en aquella voz, algo que hizo que mi corazón se acelerara. Miré a Carla, que parecía tan confundida como yo. Elena, escondida detrás de un árbol cercano, hizo señas para que nos quedáramos quietos. Pero antes de que cualquiera de nosotros pudiera reaccionar, Lucas se soltó del abrazo de Carla y corrió hacia el claro, ignorando nuestros susurros urgentes para que volviera. «¡Ana!», gritó, su voz haciendo eco por el bosque silencioso. La figura en el claro se volvió rápidamente hacia la voz de Lucas y finalmente pude ver su rostro. Era ella, Ana. Más delgada, con el rostro marcado por cicatrices recientes y los ojos cargados de agotamiento, pero definitivamente Ana. La misma Ana que habíamos visto quedarse atrás para enfrentar al zombi gigante, la misma Ana que estábamos seguros de haber perdido para siempre. «¿Lucas?», dijo ella, su voz temblorosa de emoción.
¿Eres tú realmente? Lucas corrió hasta ella y la abrazó con fuerza, mientras el perro lo seguía, moviendo la cola frenéticamente como si también reconociera a Ana. Salí de mi escondite, todavía incapaz de creer lo que estaba viendo. Ana, dije, mi voz casi fallando. ¿Cómo sobreviviste? Ana me miró con una expresión que mezclaba alivio y dolor. No fue fácil, respondió todavía abrazando a Lucas. El gigante me acorraló en el tejado. Pensé que era el fin. Hizo una pausa como si estuviera reviviendo aquel momento terrible. Pero entonces algo extraño ocurrió. Se detuvo, justo frente a mí, con la cadena levantada, listo para atacar. Y simplemente se detuvo. Sacudió la cabeza como si todavía no creyera lo que había sucedido. Fue como si me hubiera reconocido de alguna forma. Me miró. Realmente me miró. Y entonces se alejó. Carla se había acercado ahora, junto con Elena y los otros. Todos escuchaban la historia de Ana con una mezcla de fascinación y horror. Después de eso conseguí escapar, continuó. Pero estaba herida, desorientada. Vagué por días hasta que una patrulla de la base militar me encontró. Me llevaron allí, me trataron. Al principio pensé que había encontrado seguridad. Su rostro se oscureció. Pero pronto me di cuenta de que algo estaba mal. Hacían demasiadas preguntas sobre el gigante, sobre cómo había sobrevivido al encuentro con él. Y entonces dudó, mirando a Lucas antes de continuar. Comenzaron a hacer experimentos conmigo. Pruebas, exámenes, extracciones de sangre. Decían que era para garantizar que no estuviera infectada, pero yo sabía que era más que eso. ¿Cómo escapaste?, preguntó Elena, su voz traicionando su escepticismo. Ana la miró con desconfianza antes de responder. Durante el caos de vuestra fuga. Cuando sonaron las alarmas, los guardias que me vigilaban fueron llamados para ayudar en la búsqueda. Fue mi única oportunidad. Se volvió hacia mí nuevamente. Sabía que erais vosotros. De alguna manera lo sabía. Y cuando vi hacia dónde se dirigían los equipos de búsqueda, decidí seguir en la misma dirección esperando encontraros. Sonrió débilmente a Lucas, que todavía no se había apartado de ella. Y parece que el destino estaba de nuestro lado esta vez. Elena y Miguel intercambiaron miradas preocupadas. Esto parece demasiado conveniente, dijo Miguel en voz baja, pero lo suficientemente alto para que todos oyeran. ¿Cómo sabemos que no es una trampa? ¿Que no está trabajando para la capitana? Ana se endureció al oír esto, sus ojos estrechándose. ¿Crees que elegiría volver a ese lugar? ¿Después de lo que me hicieron? Levantó la manga de su camisa, revelando marcas de agujas y pequeñas incisiones quirúrgicas a lo largo de su brazo. Me trataban como una rata de laboratorio. Todo porque sobreviví al encuentro con el gigante. Miré las marcas en el brazo de Ana sintiendo una ola de náusea. Lo que le habían hecho era inhumano, pero aún así, la desconfianza de Miguel no era completamente infundada. En este mundo, la paranoia a menudo era lo que mantenía a las personas vivas. Ana, dije, intentando mantener mi voz calmada. ¿Qué descubriste allí? ¿Sobre el gigante? ¿Sobre por qué nos está persiguiendo? Ana me miró por un largo momento antes de responder, como si estuviera decidiendo cuánto podía revelar. Tienen teorías, dijo finalmente. Creen que algunos zombies, especialmente los más evolucionados, mantienen fragmentos de memoria de sus vidas anteriores. Conexiones emocionales fuertes que sobreviven a la transformación. Hizo una pausa mirando a Lucas nuevamente. Y creen que el gigante tiene algún tipo de fijación con el niño. Lucas la miró con ojos muy abiertos, como si estuviera intentando entender lo que eso significaba. ¿Por qué?, preguntó Carla, su voz casi un susurro. ¿Por qué estaría fijado en Lucas? Ana sacudió la cabeza lentamente. Eso no lo sé, o al menos nunca me lo dijeron, pero sea cual sea el motivo, es por eso que la capitana está tan interesada en vosotros. Cree que entender esa conexión puede ser la clave para controlar a los zombies evolucionados. Elena finalmente dio un paso adelante, rompiendo el silencio tenso que se había instalado. Necesitamos seguir moviéndonos, dijo con firmeza. Independientemente de si creemos o no en su historia, quedarnos parados aquí es peligroso. Miró a Ana con una expresión que mezclaba desconfianza y pragmatismo. Puedes venir con nosotros, pero estaremos observando. Cualquier movimiento sospechoso. Dejó la amenaza en el aire, su mano descansando visiblemente sobre el cuchillo en su cinturón. Ana asintió aceptando los términos sin protestar. Entiendo la desconfianza, dijo. Yo haría lo mismo en tu lugar.
Retomamos nuestra caminata por el bosque, ahora con Ana entre nosotros. Lucas se negaba a alejarse de ella, sosteniendo su mano firmemente mientras caminábamos. El perro también parecía aceptar su presencia, caminando tranquilamente junto a ellos. Carla y yo intercambiamos miradas preocupadas. La confianza inmediata de Lucas en Ana era tanto reconfortante como inquietante. Él siempre tuvo un instinto certero sobre las personas, pero la situación era demasiado complicada para confiar solo en el instinto de un niño. ¿Realmente crees en ella?, susurró Carla cuando tuvimos un momento a solas. Miré a Ana caminando delante de nosotros, conversando en voz baja con Lucas. Quiero creer, respondí honestamente, pero en este mundo es difícil confiar en cualquier cosa. Elena lideraba el grupo con determinación, ocasionalmente consultando una brújula improvisada para asegurarse de que estábamos siguiendo en la dirección correcta. Según ella, el asentamiento hacia donde nos dirigíamos quedaba al noreste, escondido en un valle entre montañas que ofrecía protección natural contra zombis y grupos hostiles. Es un buen lugar, explicó mientras caminábamos. Autosuficiente con agricultura y sistemas de agua limpia. Y lo más importante, sin militares controlando todo. Sus palabras pintaban un cuadro casi idílico, pero yo había aprendido a moderar mis expectativas. En este mundo, hasta los santuarios más seguros tenían sus propios peligros y secretos. Mientras el día avanzaba, finalmente conseguí tener un momento a solas con Ana. Estaba sentada en un tronco caído durante una breve pausa que el grupo hizo para descansar e hidratarse. Lucas se había dormido, exhausto por la caminata, con el perro vigilante a su lado. Ana, comencé sentándome junto a ella. Necesito saber qué pasó realmente en aquel tejado. ¿Cómo sobreviviste al gigante? Ella me miró por un largo momento antes de responder, sus ojos revelando una lucha interna sobre cuánto debería compartir. Ya conté lo que pasó, dijo finalmente. Él me acorraló y entonces se detuvo, como si me hubiera reconocido. Hizo una pausa mirando sus manos. Pero hay más, algo que no conté a los otros. Mi corazón se aceleró al oír esto. ¿Qué?, pregunté, mi voz casi un susurro. Ana respiró profundo antes de continuar. Cuando él me miró, yo también lo reconocí. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros, cargadas de implicaciones terribles. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Sus ojos, dijo Ana, su voz temblando levemente. Incluso con toda esa transformación, sus ojos todavía eran los mismos. Miró a Lucas durmiendo pacíficamente a unos metros de distancia. Eran los ojos de su padre. Un escalofrío recorrió mi espina al oír esas palabras. El padre de Lucas, el hombre que habíamos presumido muerto desde el inicio de todo esto. ¿Estás segura?, pregunté, mi mente luchando para procesar esta revelación. Ana asintió lentamente. Absolutamente. Trabajamos juntos por años antes de que todo esto comenzara. Reconocería esos ojos en cualquier lugar, incluso en un monstruo. ¿Carla sabe esto?, pregunté, mirando hacia donde ella estaba ayudando a Elena a distribuir agua para el grupo. Ana sacudió la cabeza. No tuve el valor de contárselo. ¿Cómo le dices a alguien que el padre de su hijo se transformó en aquello? Tenía razón, por supuesto. Esta verdad era demasiado pesada, demasiado cruel para compartir sin necesidad. ¿Y Lucas?, pregunté, pensando en cómo el niño había insistido en que Ana estaba en la base, cómo parecía tener una conexión casi sobrenatural con lo que estaba sucediendo. ¿Crees que él lo sabe de alguna forma? Ana miró al niño dormido con una expresión pensativa. Los niños perciben cosas que nosotros los adultos no podemos, dijo finalmente. Tal vez a algún nivel él sienta la conexión. Tal vez sea por eso que el gigante nos persigue tan obstinadamente. Está buscando a su hijo. La idea era al mismo tiempo conmovedora y aterradora. Un padre transformado en monstruo, todavía impulsado por el amor paternal, aunque distorsionado por la infección. ¿Y la capitana?, pregunté. ¿Ella sabe esto? Ana se encogió de hombros. Sospecho que sí. O al menos sospecha alguna conexión biológica. Es por eso que está tan interesada en Lucas. Quiere entender cómo esa conexión sobrevive a la transformación. Nuestra conversación fue interrumpida por Elena anunciando que era hora de continuar. Mientras ayudaba a Lucas a despertar y prepararse para retomar la caminata, no podía dejar de pensar en lo que Ana había revelado. Si el gigante era realmente el padre de Lucas, esto cambiaba todo. Nuestra comprensión del peligro, nuestras posibilidades de supervivencia y, más importante, lo que deberíamos hacer si lo encontráramos nuevamente.
¿Cómo podríamos luchar contra algo que, a algún nivel profundo y distorsionado, todavía amaba a uno de nosotros? ¿Y cómo podríamos proteger a Lucas de una verdad que podría destruir la poca inocencia que aún le quedaba? Continuamos nuestro viaje por el bosque, ahora con un peso adicional de conocimiento que solo Ana y yo compartíamos. El grupo se movía en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos y preocupaciones. El día avanzaba, y el sol comenzaba su descenso en el horizonte, lanzando largas sombras entre los árboles. Elena estimaba que llegaríamos al asentamiento al final del día siguiente, si manteníamos el ritmo actual y no encontrábamos problemas en el camino. Pero en este mundo los problemas raramente avisaban antes de aparecer. Fue el perro quien lo percibió primero, como siempre. Se detuvo abruptamente, el pelo de su nuca erizándose mientras olfateaba el aire intensamente. Lucas, que caminaba a su lado, también se detuvo, mirando al animal con curiosidad. «¿Qué pasa, chico?», preguntó en voz baja. El perro comenzó a gruñir, un sonido bajo y continuo que todos ya habíamos aprendido a reconocer como una advertencia. Elena hizo señas para que el grupo se detuviera, sus ojos escudriñando el bosque a nuestro alrededor en busca de cualquier movimiento. «Algo está mal», susurró Ana, acercándose a Lucas protectoramente. Carla hizo lo mismo, colocándose del otro lado del niño. El perro continuaba gruñendo, ahora mirando fijamente hacia un punto específico entre los árboles a nuestra derecha. Miguel sacó un cuchillo, mientras Raúl y los otros supervivientes formaban un círculo defensivo alrededor del grupo. «¿Zombies?», preguntó Carla en voz baja. Pero yo sabía por el comportamiento del perro que no eran zombies comunes. Él reaccionaba diferente cuando eran solo los muertos vivientes regulares. Este comportamiento, esta intensidad, era algo más, o alguien más.